¿Dónde estabas cuando un hermano tuyo tuvo hambre? Hambre quiere decir, estuvo en necesidad de lo que fuera. Necesitaba consuelo, necesitaba cariño, necesitaba ayuda, lo que fuera. ¿Dónde estabas? Esa es la pregunta. ¿O es que yo estaba rezando el rosario? Pues bendito sea Dios, pero... donde nos jugamos el tipo es cuando nos hacemos o dejamos de hacernos prójimos del que nos necesita. Ahí es donde nos jugamos el tipo. Porque eso es Dios. Dios no es el Señor allá arriba, rodeado de ángeles, con sus coronas y sus glorias, esperando inciensos y genuflexiones. Ese no es el Dios de Jesús. Nosotros a veces necesitamos imaginarlo así. Bueno, así somos los hombres. Pero lo que se nos revela en Jesús es un Dios que se hace cercano, que rasga los cielos y que se hace cercano a los hombres. Entonces, si queremos ser como Dios, si queremos estar en comunión con Dios, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hace Dios: hacernos cercanos de quien nos necesite. Ese es el papel. Y veis, en este punto hay una gran diferencia entre la manera como ven, digamos, las personas religiosas de la época de Jesús, y yo creo que también muchos de nuestra época, cómo lo ven a Dios, cómo ven a Dios y cómo lo ve Jesús. Los especialistas de la religión de todos los tiempos, los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, asocian a Dios con un sistema religioso, pero no con la vida y la felicidad de la gente. Lo primero y lo más importante para ellos es dar gloria a Dios, observar la Torá, observar la ley, respetar el Sabbat. El Sabbat era sagrado para los judíos, lo que corresponde a nuestro domingo, que era el sábado. Según el poema de la creación, ¿os acordáis? El séptimo día que descansó. Y eso era sagrado para los judíos. Asegurar el culto del templo. Jesús, por lo contrario, asocia a Dios no con todos esos rituales, ni siquiera con la obediencia a las normas. Asocia a Dios con la vida. Lo primero y más importante para él es que los hijos e hijas de Dios gocen de una vida digna y de una vida plena, que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esa es la frase de Juan 10:10 que os citaré muchas veces: que tengan vida y que tengan vida en abundancia. Esa es la preocupación de Dios. Por consiguiente, esa es la preocupación de Jesús, y esa tiene que ser nuestra preocupación si queremos estar en comunión con el Dios de Jesús. Jesús no contempla a Dios encerrado en su propio mundo, aislado de los problemas de la vida de la gente, sino que Jesús siente a Dios comprometido por hacer un mundo más humano, un mundo más humano. Y Jesús vive a Dios como la presencia buena de un Padre que se está introduciendo en el mundo a fin de dinamizar a cada persona desde dentro para humanizar la vida de los hombres. Hablaremos más en detalle de este Dios que nos compromete en lo que Jesús llamará el reino de Dios. Dios no puede solucionar los problemas del mundo. Él no tiene varitas mágicas. Insistiré mucho sobre eso y volveremos muchas veces, porque eso lo llevamos aquí clavado. Dios es el que se introduce en el corazón de las personas, en nuestro corazón, en el mío y en el tuyo, para dinamizarnos desde dentro, para con nosotros y a través de nosotros hacer un mundo mejor, un mundo más humano para todos. Y eso es lo nuevo de Jesús. Jesús implica a Dios no con la religión, sino con la vida de las personas, con la felicidad de las personas, con el crecimiento de las personas. Lo más importante para Dios es la vida de las personas, no la religión en el sentido de actos religiosos o actos piadosos, sino la vida de las personas. Y una buena ilustración de esto es, por ejemplo, el caso del hombre con el brazo atrofiado,
que Jesús pone de pie en medio de la sinagoga y le cura el brazo. Conocéis ese texto, pero quizás es menos conocido que los que he citado hasta ahora. Quizás valga la pena leerlo un poco. Jesús, que entra en la sinagoga era el templo donde se hacían los sacrificios, estaba en Jerusalén. No había más que un solo templo en Jerusalén. Ahí es donde se celebraban los sacrificios. Pero en los pueblos tenían, ya vemos que una pequeña capilla, una casa, una sala, donde se reunían para leer la Torah, leer la Biblia, hacer la catequesis, hacer unas celebraciones los sábados, donde se leía la Biblia, el rabino explicaba la Biblia, etcétera, etcétera. No eran sacrificios se hacían únicamente en el templo de Jerusalén. Pues Jesús entra a la sinagoga del pueblo. Había allí un hombre que tenía una mano tullida. Y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado. Era sábado. Se habían reunido para la celebración sabática del sábado, ¿no? Del día del reposo y de la fiesta y de la oración. Y tener así algo que acusarle. O sea, estaban vigilándolo, ¿no? Jesús dijo al hombre de la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Solo esta frase tiene dinamita pura. Solo esta frase tiene dinamita pura. Lo central en la sinagoga, cuando las celebraciones, era la Torá, los rollos de la Torá. La Torá es la ley, la Biblia. Para nosotros en el lenguaje de hoy, la Biblia. Que entonces, ¿sabéis? No eran libros, eran rollos enrollados, que se iban enrollando. Y entonces los tenían en un armario, al fondo de la sinagoga. Perdonad la comparación, como nosotros tenemos el sagrario. Perdonad la comparación. Y eso era el centro. Entonces, solemnemente, durante la celebración, se sacaba la Torá, el libro de la Torá, se llevaba a un pupitre que había delante, como esto, para nosotros las lecturas, y ahí se leía la Torá. Lo central era la Torá, la Biblia, la palabra de Dios, la ley de Dios. Jesús le dice, ¿dónde está? Aquí. Levántate y ponte ahí en medio. ¿Qué pone Jesús en medio, en el centro? Al ser humano necesitado. ¿Os dais cuenta de la revolución que lleva esta frase? ¿Cuál es el centro? ¿Qué es lo más importante? El hombre necesitado. Ahí tenemos que dirigir nuestras miradas. Ahí. Luego Jesús preguntó a los demás: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Porque en el sabbat, dos cosas. El sabbat era la celebración, el recuerdo, o sea, el día de reposo absoluto en que no se podía hacer nada. Ni siquiera, incluso actualmente los judíos que observan estrictamente no pueden ni siquiera encender una cerilla, ni encender un mechero para hacer la comida. Tienen que dejarlo con los relojitos programados para que a tal hora se encienda automáticamente la luz y a tal hora se apague. ¿Por qué? Porque respetaban la creación. Dios ha terminado la creación y Dios se reposa y nosotros nos reposamos en él. Y lo consagramos ese día a Dios. Consagramos esto a la oración. Por eso pregunta, ¿es que incluso un sábado no se puede hacer bien a alguien? No, porque eso es trabajar. Ellos se quedan callados. Porque este no está buscando las cosquillas. Antes le buscaban las cosquillas ellos a él, porque estaban ahí vigilándole. Ahora es él el que les busca las cosquillas. Entonces, ¿qué? ¿Un día de sabbat no se puede cuidar a una persona que necesita tu ayuda? Ellos se quedan callados. Jesús miró entonces con enojo, dice: especie de hipócritas, lo que estáis malmontando ahí. Entre paréntesis, enojo. ¿Contra quién? Contra las personas religiosas. Creo que he dicho una vez, decidme un caso en que Jesús se enoje con un pecador. Ahora, con las personas religiosas constantemente. Los mira con enojo, tan practicantes, tan puritanos. Y entristecido, porque no querían entender. Ayer
hoy y mañana. ¿Cuántas veces nuestros pretendidos principios religiosos nos impiden ver y comprender que Dios no nos espera únicamente con inciensos, Dios nos espera sobre todo con cercanía a los demás? Y le dice al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y la mano quedó sana. Lo que este texto nos quiere decir es que el bien del hombre es el valor supremo, mucho más importante que el Sabbat, mucho más importante que la Torá. Lo central y lo más importante es el bien del ser humano, la persona plenamente realizada, de pie y capaz de colaborar con Dios en la creación del mundo, con su trabajo, con el trabajo de sus manos. Por eso dice, extiende el brazo para que puedas ganarte la vida con tu trabajo. La creación continúa. La creación no se ha terminado. Dios sigue trabajando. Y Jesús lo dirá en otro lugar del Evangelio de San Juan, el Padre y yo seguimos trabajando. La creación continúa. Y esa creación tenéis que continuarla vosotros. Nos dice Jesús. ¿Veis lo que implica esta escena? Si no nos quedamos únicamente con el milagrito. Ay, qué poderoso es Jesús, que al hombre que tenía la mano tullida le dijo tal y la extendió. Tendremos que ir aclarando cosas sobre este tema de los milagros y volveremos sobre ello varias veces y una vez quizás con más detención. Pero una cosa que hay que tener en cuenta ya desde ahora. Lo importante de los milagros de Jesús no es lo portentoso del hecho, sino el significado de ese hecho, sea portentoso o no sea portentoso, sea extraordinario o no sea extraordinario. Lo importante no es el hecho milagroso, entre comillas, sino lo que Jesús quiere significar a través de ese hecho. Y ese significado es el que tenemos que buscar, porque es ese significado el que puede orientar nuestra propia vida y nuestras actitudes hoy. Nosotros no podemos hacer milagros como Jesús, pero podemos hacer a nuestra manera lo que Jesús hizo a la suya. Entonces, ¿veis? Es muy cómodo pensar, esta es la religión la religión mágica, que es la más cómoda. Puesto que Jesús curó la mano atrofiada de ese hombre, ahora podría también curarme a mí el brazo que me he roto bajando la escalera. Si pudo curar a ese hombre su mano, ¿por qué no puede curar mi brazo que bajando la escalera me he roto el brazo? Perfecto, que me lo cure. Esa es la solución fácil de la magia. Dios con una varita mágica que viene y me cura el brazo como le curó la mano a ese señor. Es mucho más comprometido ir al significado. Eso nos compromete más. Comprender que lo que Jesús me está diciendo también hoy, yo tengo que poner en el centro de mi interés y como criterio de mis actuaciones el bien de cada ser humano. Eso es lo que significa ese milagro. Y eso es lo que yo tengo que hacer si quiero ser discípulo de Jesús. Yo no puedo curar milagrosamente el brazo de nadie. Ni Jesús tiene que venir a curarme el brazo cuando me lo he roto. Lo que me quiere decir Jesús ahí es que yo tengo que hacer lo que él hizo, a mi manera. Es decir, poner al ser humano en el centro. Y preocuparme ante todo del bien del ser humano que me necesita. De hacer crecer al ser humano. De hacerle capaz de realizarse a sí mismo. De ganarse la vida. No sé si veis. Y eso me compromete mucho más que decir, Jesús curó la mano de ese hombre que me cura a mí el brazo que me roto bajando la escalera. Eso es la comodidad.